Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey Jesucristo. Bienvenidos a esta casa, casa de Dios, casa de todos, Ministerio Lazos de Amor. Síganos sintonizando en YouTube, Mila Mundial HD, Facebook, Jehová Medina o Mila Mundial. Ahora ya tenemos nuestra página web que es milamundial.org. Entonces, créame que hay gente que nos ha mandado saludos de Perú, Argentina, Guatemala, Honduras. Y este mensaje ha llegado a la vida de mucha gente que está siendo feliz porque la verdad os hace libres. Nos libera de cualquier cautividad en la cual estemos. Cuando conocimos la verdad y escuchamos la verdad, nuestros pecados fueron perdonados. Antes de eso éramos cautivos, vendidos al pecado, pero ahora somos libres para servir a Dios. Cuando la gente escucha el evangelio y está enfermo y escucha la verdad de que por sus llagas hemos sido sanados, por las llagas de Jesús, el enfermo deja la enfermedad y empieza a sanar, porque una verdad supera y borra la mentira. La verdad está por encima de la mentira y termina acabando con ella, la verdad, porque la verdad nos libera. La gente puede llegar pobre, puede llegar llena de deudas, pero la verdad nos hace libre de las deudas económicas y nos pone en una posición de herederos, no de pordioseros. ¿Cuántos somos aquí herederos? Segunda de Corintios 8:9 nos dice que ya conocen la gracia de Dios, que por amor a nosotros, siendo rico, Cristo se hizo pobre para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y una de las riquezas que Jesús trajo a la tierra fue la restitución de la paternidad. Fue una de las riquezas más grandes que la humanidad pudo abrazar. El saber que ya no estamos en una orfandad en la cual Adán nos dejó. En una orfandad donde éramos como ovejas sin pastor. Éramos hijos sin padre, extraviados. Pero a través de Jesús, Jesús trajo la paternidad. Fue Jesús quien nos enseñó a decirle a Dios, Padre, y fue ese Padre que formó una familia en la tierra. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos amados por el Padre hay aquí? Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, nos enseña el modelo del cielo y nos dice, cuando oren, oren así. En otras palabras, se oraba de 1000 formas, pero menos de la manera correcta, que nos lleva a una relación correcta con el Padre. Y usted sabe que le dijo, cuando oren, oren así, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy cuando oramos sabemos que el que está sentado en el trono, que es digno de toda alabanza y todo honor, no solo es el Rey de Reyes, sino también es nuestro Padre. Y cuando Jesús subió al cielo, trajo dones a los hombres. Usted sabe eso en Efesios 4 del 9 al 11. Envió dones a los hombres. Y en esos dones fueron hombres con ministerio y llamado, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque Cristo regresaba al Padre, pero tenía que dejar la imagen del Padre en la tierra acentuada a través de hombres de Dios. Y el lugar que tomaron la paternidad fueron los apóstoles, los que tomaron la paternidad. Porque Dios no quiere que haya ausencia de padres en la tierra, Dios quiere que haya padres. Existe el Padre celestial, existe el Padre natural, biológico, terrenal, el Padre el cual te engendró por medio de tu mamá. Pero existen padres espirituales, padres de la iglesia, padres de la grey de Dios. Hay gente que dice, pero ¿por qué padres? Si nada más hay uno que está en el cielo, que es nuestro Padre celestial. Y es ahí donde la religiosidad nos hace vivir en ausencia de la paternidad. Déjame explicarle un poco más. ¿Cuántos saben que Dios, Jesús, es el príncipe de los pastores? Nuestro Padre es, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Pero aunque hay un pastor en los cielos, Él dejó pastores en la tierra para pastorearnos y llevarnos a aguas tranquilas, a aguas limpias, a aguas cristalinas para saciar nuestra alma. Si usted dice, yo solo necesito al que está en el cielo, al pastor que es Jehová mi pastor, y yo no necesito de hombres, entonces usted se va a extraviar del modelo de Dios. Porque estos hombres que Dios ha establecido, que reflejan el pastorado del cielo aquí en la tierra, es para llevarnos por el buen camino con la vara y el cayado que nos infunden confianza. Ciertamente Dios es maestro de maestros, llamado Rabí. Pero también Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, mandó hombres con el don magistral. Mandó hombres que nos enseñaran el camino del cielo, pero en la tierra. Y así podemos hablar de muchas cosas. Dios es Padre y Él dejó padres espirituales, padres en la fe, para que la iglesia no viva en orfandad. Y es ahí donde Pablo defiende el apostolado a capa y espada. Porque él sabe que sin el apostolado la iglesia regresa a la orfandad. La iglesia regresa a las divisiones, a los pleitos y las contiendas. La Biblia habla en uno de los salmos, y estoy hablando de lo que Dios me estaba poniendo en el corazón en este momento. Cuando el salmista habla cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, dile al que está a tu lado, los hermanos. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que los hermanos pueden vivir juntos sin pelearse? Yo siempre conozco que los hermanos se pelean, tanto biológicos como espirituales. ¿Cómo lograr que en los hermanos haya armonía cuando todos piensan diferente y quieren cosas diferentes? ¿Cómo lograrlo? Y me fue revelado que David, cuando dijo cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, es que no puede ver una familia si no hay un padre que traiga armonía y unidad entre los hermanos. Yo no puedo corregir a los hijos de mi vecino, ni puedo decirles que se amen, porque no me van a hacer caso. Me van a decir usted quién es. Pero yo puedo traer unidad y armonía a mi casa porque soy el padre de esa casa. Y entonces, aunque los hermanos sean diferentes, aprenden a vivir bajo el mismo techo, aprenden a sentarse en la misma mesa y a convivir entre ellos, porque hay un padre que representa la autoridad de esa casa. Las iglesias necesitan reconocer que hay padres espirituales para mantener la iglesia en unidad y en armonía. Porque cuando la gente reconoce paternidad, está asegurando la armonía y la unidad. Pero cuando la gente no conoce o no reconoce paternidad, ahí habrá pleitos, contiendas y divisiones. Porque no están reconociendo los hijos la necesidad de paternidad. Entonces vayamos a lo que está escrito aquí. Primera de Corintios capítulo 9 del 1 al 2, nueva traducción viviente. Y vamos a hablar de los padres espirituales o los padres de la fe. Dice el versículo 9, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Pablo estaba diciendo, la iglesia no va a funcionar si no reconocen autoridad apostólica, si no reconocen autoridad espiritual, que es paternidad, la iglesia no va a funcionar. Y lo hemos visto, que cuando la gente desconoce la autoridad, vive en el desorden y en el caos de Génesis
1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras versiones dice sin forma. ¿Por qué? Porque el que le da forma es el Padre. El que da forma es el Padre a través de educar las mentes de sus hijos. Pablo defendía, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Y eso quiero que usted lo entienda. Que la ausencia de autoridad es la manifestación del principio satánico. Sigue diciendo ahí en 1 Corintios 9, 1, versículo 2. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. En la Reina Valera 60 dice, ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Cómo saber cuando alguien acepta el apostolado, cuando alguien acepta la paternidad, empieza a tener identidad? Se siente hijo de Dios porque recibe su adopción. Y cuando uno tiene identidad, los miedos se van, las inseguridades, la rebeldía, los complejos se van, porque el Padre se encarga de darte identidad. Antes de que el Padre enviara a su Hijo Jesús al desierto, primero confirmó su identidad y le dijo, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y todavía Jesús no había hecho ningún milagro, ni había caminado sobre las aguas, ni había multiplicado los panes. Pero ella sabía que por cuanto era hijo, era amado. Y quiero que tú sepas que Dios no tiene hijos de segunda ni de tercera clase. Todos son de primera clase y todos son tan importantes para Él como lo es uno, lo es el otro. Cuando nosotros entendemos identidad, viene el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la familia de Dios y entonces no andas con la familia del diablo en el mundo porque tú sabes que tienes tu familia. Cuando mis hijos me ven llegar, vienen a mí corriendo y dándome besos en la mejilla. Porque ellos saben que nosotros tenemos un sentido de pertenencia. Ahí viene mi papá. Y usted tiene que entender que cuando llegamos a tener identidad, tenemos sentido de pertenencia. Y entonces lo del mundo ya no va con nosotros. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque somos de Dios, porque somos hijos amados. Somos hijos queridos, somos hijos apreciados. No necesitamos inyectarnos nada ni tomar nada para tener gozo, porque el gozo de nosotros es el gozo del Señor. No nos embriagamos con vino como lo hacen en los antros, sino más bien nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios. Nos embriagamos de su presencia, de su gozo, de su amor, de su paz. Y contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay nada que nos pueda frenar como hijos de Dios. Por eso es importante que usted pueda reconocer la paternidad para saber que es hijo y que pertenece a la familia de Dios y no tiene nada que estar haciendo en el mundo. Puedo darles una revelación más. Cuando Moisés fue extraído de su casa para resguardarlo del genocidio infantil o infanticidio, si usted le quiere llamar, su madre se le ocurrió la idea de esconder a su hijo en un cesto, en una canasta. Y su hermana María o Miriam, como usted le quiera llamar, los dos nombres son correctos, lo lleva por el río Nilo donde se bañaba la hija del rey. Y vio al niño y sabía ella que era hijo de los hebreos, pero lo vio, diga, hermoso. Otra vez diga, hermoso. En otras versiones, cuando dice que lo vio hermoso, en otras versiones dice, lo vio con propósito y se lo quedó. Lo vio con propósito y se lo quedó. Usted tiene propósito. Y aún va a hacer que los del mundo lo cuiden y lo alimenten y lo protejan.
Los que antes mataban a los niños le estaban cambiando los pañales a Moisés. ¡Qué ironía! Solo Dios hace eso cuando uno sabe que tiene sentido de pertenencia, que Dios cuida de nosotros. Estamos en el desierto, estemos en el valle, estemos en medio de enemigos o en medio de amigos. Dios nos cuida porque hay un sentido de pertenencia, porque somos hijos de Dios. Por eso Jesús dijo, ahora pueden decir todo lo que pidan al Padre, porque ya no solo era el Padre de Jesús, sino era el Padre de los redimidos. En mi nombre os será hecho. Muchos de ustedes cuando oran entran en un tiempo de desesperación, de ansiedad, porque falta alimentar la relación de padres a hijos y de hijos a padres. Cuando tú tienes una relación estrecha con tu padre espiritual, tú puedes decir como Jesús antes de ver el milagro de la resurrección de Lázaro: te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Te doy gracias anticipadas porque sé que esta ocasión no me vas a ignorar, porque nunca me has ignorado. La fe nace no del conocimiento de los milagros de Dios. La fe nace de saber quién es tu Padre y de la confianza que depositas en tu Padre. De ahí nace la fe, del corazón de los hijos que saben quién es su Padre. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Diga, hay paternidad, pero necesitamos reconocer esa paternidad. Ya no vivimos en un mundo de orfandad. Ya no vivimos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora vivimos no solo con Dios, sino con nuestro Padre que está en los cielos. Y es ahí por eso Pablo defendía: si para otros no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Si para otros no soy padre en la fe, para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de este apostolado. Pablo sabía que si renunciaba al apostolado por la presión de la gente, también estaba renunciando al parentesco de ser padre para la iglesia. Y eso no se le iba a perdonar a Pablo. Dios nos ha levantado como padres en la fe para tallar a Jesucristo en sus mentes, en sus corazones, y conducirlos al crecimiento espiritual para dejar de ser niños fluctuantes. Niños fluctuantes en la fe, sino hacer de ustedes unos herederos de Dios. Yo estoy aquí para hacer de usted un heredero de Dios, para que usted se crea lo que la palabra de Dios dice. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, versículo 19, nueva traducción viviente, ahí lo tiene escrito. Y mire cómo Pablo se dirige a la iglesia de Gálatas. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo, escuche bien, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Pablo decía que sentía tener dolores de parto. Escuche bien, la iglesia es el vientre de Dios, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros engendramos hijos en la fe por medio del evangelio eterno de Dios Padre. Cuando la gente recibe ese apostolado, ese manto, está listo, diga, para venir a la iglesia. Porque si no, la gente no viene a la iglesia después de predicar la palabra, estamos creando hijos abortivos. En otras palabras, hijos que no se formaron, sino que fueron desechos antes de ser formados. ¿Cuántos de ustedes quieren ser hijos y no abortivos? Tenemos que ser formados en el vientre de la iglesia. Por eso la iglesia es importante, porque diga, nos está formando. Nos está formando. Ha llegado gente a la iglesia, espiritualmente hablando, diga, sin visión. No tenían visión, no tenían
aspiraciones. Aquí Dios les formó los ojos espirituales y les dio un corazón para sentirse inspirados a hacer cosas grandes. Porque de otra manera no hubieran desarrollado visión, determinación, si no hubiera sido